Muy buenas noches, siempre gracias por su compañía. Octubre está designado como el mes de sensibilización sobre cáncer de mama. Cada año aquí hacemos este recordatorio, este programa. El día 19 se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hay que recordar que es el tipo de cáncer más frecuente en las mujeres a nivel mundial. La causa más común de muerte por cáncer en mujeres también a nivel mundial. El cáncer de mama representa el 12.5% de todos los cánceres nuevos por año en todo el mundo, por lo que reiteramos, es el tipo de cáncer más común en las mujeres. Según datos del INEGI, es la 10ª causa de muerte en las mujeres en México de todos los grupos de edad. La principal causa de muerte por tumores malignos en este mismo grupo poblacional. Para las mujeres de 25 a 34 años es la 9ª causa de muerte con 7.799 casos y la primera causa por tumores malignos, evidenciando, pues, por supuesto, que en México la mortalidad se presenta en mayor medida en las mujeres jóvenes. Recordamos y las exhortamos, si se detecta a tiempo, el cáncer de mama puede ser tratado de forma efectiva y por eso nos acompañan los doctores del FUCAM que siempre y cada año están con nosotros. El doctor Daniel López, cirujano oncólogo del FUCAM. Doctor Daniel, gracias. Hola, Kimberly, ¿cómo estás? Gracias por estar con invitarme a tu nosotros. programa. Y Kitsia Larios, médica radióloga también del FUCAM. Kitsia, gracias por estar por la invitación. con nosotros. Qué bueno verlos, qué lástima que es por este mismo tema. Hagamos un balance, doctor Daniel, de lo que es el cáncer de mama y las cifras en México. El cáncer de mama, como tú muy bien dijiste, la cifra actualmente pues se mantiene y se mantendrá. O sea, es un tipo de cáncer que no lo podemos prevenir, ¿no? Entonces, lo que nos queda acá y el mensaje que queremos transmitir es la detección oportuna. Mientras mejor se detecte, es decir, más temprano se detecte, el pronóstico, el costo y el tratamiento va a ser, aparte de que es mejor, mucho más económico. ¿En qué estadio en un promedio en México se detecta el cáncer? ¿Somos previsores o se detecta en estados avanzados? Mire, hay campañas de detección, ¿sí? Lo que sí es que las campañas no son 100% efectivas. ¿Por qué? Acá, porque hacemos el estudio, se hace la mastografía, pero no se reportan en su totalidad, no se entregan los resultados a tiempo. Entonces, hacer un estudio que no se reporte a tiempo o que no vaya al segundo nivel, ¿no? Que sería ya el tratamiento, pues no sirve básicamente. Pero, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Llega la mujer, se hace el estudio y no recibe los resultados? Es multifactorial, ¿no? A veces depende de la campaña, a veces depende del acceso de la paciente. La paciente hace un esfuerzo por asistir, pero probablemente luego no puede ir a buscar sus resultados y esa comunicación entre el equipo el que hace el estudio y la paciente, pues a veces se limita un poco. Y la pérdida de tiempo, ¿no? Que es crucial. Doctora Kitsia, cada vez hay más casos de mujeres jóvenes con cáncer de seno. ¿Por qué? Sí. Yo creo que, o sea, también influye en que ya muchas de las pacientes están buscando ayuda, ¿no? Y hacemos tanta promoción y como siempre lo decimos, no solo en octubre, o sea, todo el año tiene que ser pintado de rosa. Entonces creo yo que una de las causas es que ya la mujer está buscando más atención. Obviamente tenemos más estadísticas de mujeres jóvenes. Y los estilos de vida, ¿no? Que aunque son factores no concluyentes, pero sí influyen mucho en que los estilos de vida están cambiando muchísimo. Generalmente esto lo decimos al final del programa, pero lo quiero decir al final del programa y otra vez al principio del programa. ¿Cuáles son las medidas que deben tomar las mujeres, doctora Kitsia, a partir de qué edades? Lo principal es la detección oportuna. ¿Cómo la hacemos con los estudios de imagen? Y cómo una paciente que tiene más de 40 años, cada año tiene que estarse realizando la mastografía. Cada año. Si hay alguna... se puede hacer cada 6 meses si encontramos algo que amerita hacer un seguimiento pero cada 6 meses. Pero no debe pasar del año. No debe de pasar del año. Porque de repente encontramos alguna información que dice si tuviste no sé cuántos sin riesgo, puedes esperar 2 años. ¿Eso no existe, doctor Daniel? Eso es para campañas más que todo a nivel estatal, ¿no? Probablemente económicamente no es útil para un país como tal hacer estudios anualmente a todas las pacientes si están sanas. Nosotros en la Fundación sí sugerimos que se haga anualmente, ¿okay? Porque hay tumores que en ese año, entre una mastografía sana y otra, se pueden desarrollar. Hablando del punto que tocó la doctora, ya a los 40 años empieza el tamizaje, ¿no? Con los estudios de imágenes, pero mucho más atrás tienen que empezar las mujeres. Y digo mujeres, pero hay que recordar que el 1% de esta enfermedad se presenta en hombres también, ¿no?
Pero a partir de los 18 años, semanalmente, esa mujer debe evaluarse. Semanalmente. Disculpa. Mensualmente, unas semanas después de la menstruación. ¿Okay? Ella debe evaluarse, hacerse su examen, su autoexamen, su autoexploración. Después de los 25, se sugiere iniciar un control clínico anual, que acuda al médico una vez al año a checar sus mamas. Y si ya después de los 40 años, si es una paciente sana, que no ha tenido ninguna alteración en esas evaluaciones previas, que inicie su estudio de mastografía. ¿Los ultrasonidos, doctora Kitsia, son también una buena herramienta? Sí, pero no lo debemos de tomar como el primer estudio, ¿no? Las dividimos a las pacientes después de los 40 y antes de los 40. Entonces es el primer estudio de elección en mujeres antes de los 40 años. Nos va a dar mucha información si hay bolitas, si hay zonas de fibrosis, cómo están los ganglios, el estado de atrás del pezón. Entonces nos va a dar muchos datos que van a ayudarnos para un diagnóstico de las pacientes. Y después de los 40, lo primero que tenemos que hacer es la mastografía, y si hay algún hallazgo que necesitemos evaluar ya más a fondo, se hace un complemento con el ultrasonido. A las mujeres generalmente no les gusta el tema de la mastografía, piensan que duele, que es muy molesto. Sí. ¿En qué consiste este estudio para aquellas que no se lo hayan realizado o aquellas que pronto van a cumplir 40 años? Bueno, es un estudio de rayos X que consiste en comprimir la mama entre dos placas especiales, ¿no? Es un estudio molesto, no debe de doler. Sí es molesto, ¿por qué? Porque tenemos que aplicar cierta compresión en la mama. Creo que a veces el que no les expliquemos por qué la mama tiene que estar comprimida, eso también genera mucho estrés molestia, y mucha molestia, ¿no? O sea, ¿por qué me hacen esto? Mucho miedo. ¿Por qué lo hacemos? Porque al momento de comprimirla entre las dos placas la mama, hacemos que la mama se fije, que tenga menos movimiento y evitar la toma de muestras innecesarias. Y lo segundo es que al adelgazar la mama con esa compresión, la radiación que va a recibir ese tejido glandular va a ser muchísimo menos. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen implantes de senos? En ellas, la mastografía se puede realizar sin menor problema. Lo único es la mastografía, digamos que, pues no normal, la convencional son 4 proyecciones, 2 de cada mama. Con las pacientes que tienen implantes se tienen que hacer 4 proyecciones de cada mama. Una con el implante normal y en la segunda ronda, digamos así, de tomas mastográficas, lo que va a hacer es, vamos a desplazar el implante hacia atrás y volver a tomar la muestra. Bueno, sí, las pacientes con implantes sí se quejan de mayor molestia y incluso algunas de dolor. Pero es necesario, porque el implante nos puede oscurecer mucho tejido. Entonces, al estar haciendo el implante para atrás, vamos a mostrar más tejido durante el estudio. En los países de altos ingresos, doctor, ¿no hay ya otro estudio complementario aparte de estos? ¿Algún estudio más moderno, más...? Sí. Estudios complementarios, como lo dices. Que son pero no lo sustituye. No lo sustituye. Son estudios que suman, son más específicos e incluso más sensibles. Pero para hacer tamizaje, hoy por hoy todavía no se ha logrado pasar a un segundo plano en relación a la mastografía y el ultrasonido, que sería el primer estudio complementario indicado. ¿Qué pasa con estos estudios? También hay estudios de sangre, ¿no? En las cuales se busca si se tiene algún tipo de cáncer. Sí, últimamente, bueno, hay muchos estudios de sangre donde puede haber detección de alguna anomalía genética para detectar si esta variante o alguna mutación puede estar implicada en la formación de cáncer. ¿Okay? También se estudian células tumorales aisladas. ¿Células qué, perdón? Tumorales aisladas, o sea, células circulantes de cáncer en tu organismo que no se han implantado, o que nunca se implantarán, solamente para medir la cantidad, a ver si eso puede tener alguna implicación clínica. O sea, hoy por hoy no se toma decisión en función a eso, pero las mutaciones sí son muy importantes porque nos pueden llevar a hacer la verdadera prevención. ¿Okay? Como mencionamos acá, la detección en cáncer de mama es muy difícil, la prevención es muy difícil, porque se detectan ya cuando el cáncer está en sus etapas iniciales. Pero en estas mujeres que tienen alguna mutación genética, que se sabe que tienen una alta probabilidad de presentarlo, sin tener ninguna lesión en ese momento, ellas son las candidatas a prevención primaria. Puede ser, por ejemplo, la resección de ambas mamas con reconstrucción. Como lo que se hizo la actriz Angelina Jolie, ¿no? Que decidió extirpar. ¿Por qué? Porque ella tenía una mutación de un gen que se llama el BRCA, que le aumenta la probabilidad de tener cáncer hasta un 70% a lo largo de su vida. Y ante esa alta probabilidad, la cirugía reductora de riesgo, que es como se llama actualmente, está totalmente indicada. ¿Y le quitan todo el tejido mamario? El tejido mamario, se preserva la piel y el complejo areola-pezón. ¿Y con eso se elimina el riesgo? Hasta en un 95, 99%. Porque podría tenerlo también en los ganglios, ¿no?
aparte de eso, o sea, uno cuando hace una mastectomía reductora de riesgo, retira aproximadamente el 95 al 99% del tejido mamario. Queda un 1% que pudiera ser precursor de una lesión maligna. Y en los ganglios linfáticos se pudiera también realizar. Yo solo había escuchado el caso de ella, tal vez por famosa y mediático, pero ¿es algo que se hace realmente en México? Sí se hace. O sea, el estudio, digamos que no es tan accesible, pero últimamente se ha hecho mucho más económico también para todas las pacientes y se hace con mucha frecuencia. No todas las pacientes califican, ¿ok? Hay pacientes que tienen criterios para hacérselo. Por ejemplo, pacientes que tengan familiares en primer y segundo grado de cáncer de mama, que el padre haya tenido cáncer de mama o cáncer de próstata, algunos con melanoma o cáncer de páncreas. Pero es importante los antecedentes, ¿ok? Y eso nos puede llevar a prevenir tanto cáncer de mama como de ovarios. ¿Qué pasa, doctora Kitsia, con las mujeres muy jóvenes? De repente piensan que por ser muy jóvenes no les va a dar y lamentablemente, y lo decía el otro día la OMS, todo tipo de cáncer se está presentando en población más joven. Yo creo que todo radica en la educación, ¿no? Desde que son chiquitas, fomentarles, incluso aunque no hayan tenido ya su primer periodo menstrual, inculcarles la revisión, el que conozcan su cuerpo, inculcarles las edades en las que debemos de buscar apoyo. Ultrasonido antes de los 40, mastografía y ultrasonido después de los 40. Yo creo que influye ¿Ultrasonido mucho. antes de los 40 cada cuándo? Cada año. Si no ¿Cada año? Sí, lo podemos hacer, o sea, el ultrasonido, la ventaja que tiene es que no emite radiación, pero se recomienda hacerlo cada año si no hay ningún hallazgo que llame la atención. Si tenemos algún hallazgo en específico que queramos hacer un seguimiento pues, más continuo, los podemos hacer cada 6 meses, pero Vamos a lo hacer recomendamos a una partir de pausa, los 30. pero regresamos y ahí están nuestras redes sociales para cualquier duda que tengan con los expertos del FUCAM. Ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Estamos de regreso, estábamos recordando en el corte hace 2 años, nos acompañó Verónica Toussaint con un video, ella que tanto luchó por el cáncer de mama y pues que lamentablemente en mayo pues, perdió la vida justamente por este caso. Quisiera hablar entonces, doctor Daniel, de los tipos de cáncer, porque no todos son iguales, hay unos que son muy agresivos y avanzan muy rápido y otros que digamos que tienen un tratamiento y un pronóstico más certero. ¿Cómo se dividen los tipos de cáncer? Al hablar de los cánceres de mama, es obligatorio decirlo de la detección oportuna, porque los tumores son más o menos agresivos, ¿no? Dependiendo de los tipos que ahorita voy a mencionar. Pero mientras más temprano se detecten, el pronóstico va a ser bueno en todos los escenarios. A medida que esa etapa va avanzando, pues el pronóstico se va deteriorando. Antes, todos los cánceres se trataban igual. ¿Okay? Actualmente hay muchas técnicas para diferenciarlos. ¿Okay? Hay tumores que expresan receptores hormonales, que son los que llamamos luminal. La paciente la conoce como lo que son los que se alimentan de hormonas. ¿Okay? Es una forma de transmitirle la información a ellas.
por general, estos tumores son los menos agresivos. Los menos agresivos, por en general. O sea, el cáncer, lamentablemente, no es matemática, no es que a fuerza son los menos agresivos, pero estadísticamente sí. ¿Okay? Están los tumores triple negativos, que son el otro extremo, que son los tumores que no expresan receptores hormonales, no expresan proteínas de membrana, y son los que llegan a tener un pronóstico o un crecimiento más acelerado y tienen mayor probabilidad de dar metástasis. ¿Okay? Y en medio están los tumores HER2 positivos. Es una proteína de membrana que se expresa en las células tumorales, que si bien es un tumor agresivo, actualmente hay muchos tratamientos específicos, o se llaman terapias blanco, para ese tipo de tumor, que hace que el pronóstico mejore muchísimo. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas a los que hay que prestar atención, doctora Kitsi. Es que creo que desgraciadamente cuando ya tenemos un síntoma es algo más avanzado, ¿no? Pero bueno, datos de alarma, secreción a través del pezón, podemos tener diferentes tipos, sangre, pus, color chocolate, transparente, como leche. De todas maneras, unos tienen como más hallazgo de sospecha que otro, pero hay que buscar siempre la ayuda médica. Siempre es anormal si no estás lactando. Sí, o sea, no hacer caso, porque a veces, ¿qué pasa? Nos dejamos de llevar de que, ay, a mi amiguita le pasó o a la vecina y no buscamos esa ayuda médica. Sí, o te dicen, es hormonal, se te va a pasar. Hace la diferencia, exactamente. Nódulos palpables, bolitas palpables, masas, que no siempre son malignas. La verdad es que cuando nos tocamos algo, la mayoría son lesiones benignas. Retracción o hundimiento del pezón es otro dato de alarma, que la piel se ponga como piel de naranja, alguna asimetría de la mama, es decir, que una mama se ponga más grande que otra. Igual, también tenemos que revisar axila, ¿no? Porque también es algo que dejamos, como pues no es parte de la mama, pero no, o sea, también puede haber cánceres que empiecen en la axila. Entonces, enrojecimiento. Enrojecimiento, aumento de calor, de temperatura, todos esos son los datos. ¿Y cómo se hace la revisión? Porque también ahí hay un problema, porque muchas veces la autoexploración no se hace bien. Bueno, la autoexploración, como lo decía bien el doctor Daniel, la tenemos que hacer una vez pasada la menstruación, unos 3 a 5 días después de la regla. Bueno, la dividimos en dos, en las pacientes que están menstruando y en las que no. Entonces, las pacientes que están menstruando, dejar pasar esos días después de la menstruación. ¿Por qué? ¿Durante la menstruación se sienten más nódulos? O podemos llegar a tocar lesiones que realmente no sean lesiones, ¿no? Las mamas se vuelven más congestivas, hay más hallazgos que realmente no son hallazgos. Entonces, ya, una vez que pasa la regla, lo que vamos a hacer es, enfrente del espejo, vamos a alzar las manos primero para ver si hay algo visible abajo de las mamas, en la axila o en la propia mama. Y posteriormente con las manitas abajo, ¿no? También para ver esos cambios, no sé, la retracción del pezón, hundimiento. Con las manos en la cintura también es otra postura que debemos de hacer, inclinándonos de un lado y hacia otro. Digamos que lo primero va a ser inspección frente al espejo. Lo segundo es, vamos a alzar una mano hacia la cabeza y con la mano contralateral, con 3 dedos, vamos a tocar desde la axila hacia el pezón. Lo podemos siguiendo hacer como el de reloj. la manera circular, de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Pero tenemos que abarcar toda la axila y toda la mama. Y al finalizar, lo que tenemos que hacer es en el pezón, tratar de exprimirlo para ver si no hay una salida de líquido. Eso lo vamos a repetir con la mama contralateral, parados y acostados. Ahora bien, las pacientes que ya no menstruan, les mencionamos que escojan un día al mes. Casi siempre les decimos el día de su cumpleaños porque es poco probable que se nos olvide, ¿no? Entonces, todos los 3, por ejemplo, de mes, hacer esa revisión continua. Esa revisión nunca debe parar a lo largo de la vida. No importa personas de la tercera edad, todos corren el riesgo. ¿No disminuye el riesgo conforme crecemos? No, al contrario, va aumentando el riesgo de presentar cáncer de mama. Obviamente nuestro pico en mujeres mexicanas es 52 años, pero el riesgo va incrementando con la edad. Doctor Daniel, 2 hipotéticos. Una mujer con unas mamas muy grandes o una mujer que tiene implantes mamarios, al momento de hacerse la autoexploración no se pierde mucho, porque pienso que si hay demasiada masa, pues no puedes tocar como profundamente, ¿no? Sí, es un poco difícil esa parte, porque la autoexploración es un método infalible para empoderar a la mujer, que la mujer se conozca sus pechos y ante el menor cambio, pues puede acudir, ¿no? Si esa mama es más grande, puede pasar desapercibido alguna lesión. Pero la autoexploración no es un método eficaz de pesquisa. ¿Por qué? Cuando una mujer se toca una lesión, ya esta lesión tiene 1,5 centímetros, 2 centímetros. Ya estamos hablando de una etapa 1, casi 2 de cáncer, ¿ok? De ser algo maligno, por supuesto.
Entonces, no nos sirve porque nosotros queremos detectarlo más temprano. Entonces, la autoexploración tiene su función muy importante, pero no es vital para la pesquisa. El tamaño de la mama, si bien dificulta el examen físico, no es un factor de riesgo para cáncer de mama. Lo que sí es la densidad. ¿A qué me refiero? Esa mama grande, si es más grasa que otra cosa, pues no tiene riesgo. Pues. Pero si es una mama chica o mediana, que es muy densa, una mama joven, turgente, esa mama tiene más riesgo que una mama grande solo por el tamaño. ¿Okay? Y sí, aunque algunos implantes hacen que la lesión como que sobresalga y sea un poco más fácil de ver, puede también ocultar algunas. Y para las pacientes con implantes, por ejemplo, usamos la resonancia magnética, que es un método más costoso, pero tiene la indicación precisa en pacientes con implantes. Nos ayuda a ver algún tipo de lesiones. Y este tipo de pacientes, la paciente con implantes, por ejemplo, aunque no haya cumplido los 40 años, debería tener un tipo de cuidado mejor, digamos, o sea, estar más pendiente por si el implante pudiera ocultar alguna lesión. No necesariamente. O sea, el implante como tal no es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Lo que sí es que... para detectarlo bueno, simplemente con la exploración. Para detectarlo. Pero ya al momento de la pesquisa, alguna lesión sospechosa o algo así, sí tienen que tener un poco más de acuiciosidad en sus estudios para poder hacer estudios más especializados. ¿Qué tan complicado es el acceso a los estudios? Porque son caros, por ejemplo. Y hay personas en ciudades lejanas, en municipios lejanos, donde no necesariamente tienen cerca la mastografía. ¿Qué opciones tenemos? Es que yo creo que ese también es otro de los problemas, ¿no? Que la detección se haga tan tardíamente, que las pacientes no tienen ese acceso. ¿Qué opciones tenemos? Digo, la herramienta de batalla siempre es el ultrasonido, pero mencionamos que no es un método de elección para un tamizaje. Lo segundo es que vayan con gente especialista, ¿no? Porque a lo mejor puedes tener el mejor equipo, puedes tener una técnica adecuada, pero si no es un especialista en patología mamaria. En la interpretación. En la interpretación y en la realización de los estudios. ¿A ustedes les llegan muchos casos así? Personas que hicieron su seguimiento, pero que hubo malas interpretaciones y se perdió mucho tiempo. Sí, o sea, como somos un centro de referencia, pues nos llega de todo, básicamente. Nos llega la paciente que se le entregó su reporte de sospecha y no acude hasta el año. ¿Okay? Nos llega la paciente que en la imagen se ve claramente una lesión de sospecha y en su reporte dice que todo está bien. Entonces sí tenemos una mezcla de todo. Con relación a la pregunta anterior a la doctora, nosotros en la Fundación, una de las cosas que ha logrado que sea eficaz el proceso de despistaje o de tamizaje en la Fundación es que tratamos de acercar el método a la paciente con las unidades móviles. Entonces, acudimos a la población, hacemos el estudio, luego allí se presentan otras limitantes, porque podemos hacer el estudio, lo interpretamos, le decimos, mira señora, tiene algo que tiene que atender, y ella, porque vive muy lejos, vive en la sierra, pues tiene 4 o 5 hijos, no tiene cómo acudir, entonces ella se le da la información, pero no pasamos al siguiente paso. Entonces, es algo un poco complicado, sobre todo en temas de salud pública, pero que ha tenido solución, porque el modelo de FUCAM, a menor escala, obviamente ha evidenciado efectividad. ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo acercarse a FUCAM? Pues bueno, en nuestras redes sociales pueden buscar en la página. Tenemos consulta no solo de mama, ya tenemos consulta de ginecología, tenemos algunas otras consultas. Hay cirujanos oncólogos, ginecólogos oncólogos, los radiólogos somos especialistas en mama, o sea que yo creo que aparte tengan esa confianza de que van a llegar a un lugar en donde estamos especializados. ¿Es gratuito? No. Sí tenemos cuotas de recuperación, es mucho más económico aunque somos un lugar privado, somos mucho más, los costos son más accesibles que en un hospital. Me imagino que hacen estudios socioeconómicos para ver cuánto puede pagar. Estudio socioeconómico, ¿por qué? Porque también tenemos un área de voluntariado, entonces todas las pacientes pagan lo mismo, pero con esos estudios socioeconómicos que a veces hacen, cuando hay donativos, se ayuda a las pacientes, ¿no? Se les dona la mastografía, si hay donativos para biopsia, la biopsia, para la consulta, para algunos tratamientos. Casi nos vamos, doctor Daniel, el recordatorio como cada año para nuestro auditorio. La detección temprana, esa es la clave, o sea, de ahí parte todo, de ahí muchas pacientes piensan en cáncer, piensan en mastectomía, quimioterapia, radioterapia, un proceso complicado, ¿no? La detección temprana puede hacer que necesariamente no pase ni por mastectomía ni por nada de eso, ¿no? Cirugía conservadora, cirugía oncoplástica, que son unión de cirugía de cáncer con cirugía plástica
se hacen pexias y el resultado estético es muy bonito, solamente porque se puede detectar a tiempo. Ahí tienen el recordatorio, no más muertes por cáncer de mama. Recordemos que la prevención es la única llave con la que contamos. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo miércoles a las 10.